Bien, el Señor Jesús les bendiga en este día, en este nuevo día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más compartiendo con ustedes algo sobre el estudio de la palabra de Dios. Y antes de iniciar quisiera leer una porción de la palabra de Dios que está en 1 Timoteo, capítulo 4, el verso 13 en adelante. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es un llamado, es un consejo acerca del estudio de la palabra de Dios, acerca de no solamente leer, pero estudiar con el propósito de mejorarnos a nosotros mismos y con el fin de bendecir a otros a la hora de mostrar la doctrina, a la hora de presentar el evangelio, a la hora de presentar la gracia del Señor. Entonces la palabra tiene que ser mostrada con claridad, y eso solo lo logramos cuando tenemos un estudio claro y un conocimiento claro de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a aprender algo muy sencillo. En el video pasado estamos hablando sobre la importancia de leer. Creo que todos ustedes están leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver rápidamente algunas cosas que son bien importantes a la hora de estudiar la Biblia. Ahora, la Biblia tiene en su texto, en todo el texto bíblico, encontramos historias, encontramos anécdotas, encontramos figuras literarias como las parábolas y algunas otras que a veces nos tienden a confundir un poquito, ¿no? Pero hoy vamos a ver algo muy básico, que es cómo estudiar un libro de la Biblia, cómo estudiar un personaje bíblico. Hay algunos datos que pueden ser interesantes para aquellos que están interesados en aprender un poquito más y en profundizarse un poquito más en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia tiene 66 libros y cada libro es un estudio aparte, es una teología aparte. Cada libro tiene su propia teología, cada libro trae su propia historia, cada libro trae sus propios personajes, cada libro trae su propia trama, su propia parte de la historia de la redención que está en toda la palabra de Dios. Entonces es importante que en algún momento podamos estudiar libro por libro y conocer qué significa el nombre de cada libro. Es importante siempre. Algunos libros y la mayoría de los libros llevan, por ejemplo, el nombre de la persona que es protagonista de la historia, como el libro de Job, como el libro de Ruth. Algunos otros, como por ejemplo las epístolas o las cartas, aunque muchas cartas las escribió Pablo, la mayoría. No obstante, algunas llevan el nombre de las ciudades o las iglesias donde se envió la carta o a la persona a la cual se le envió, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esa persona fue la que escribió la carta, sino que esa es la persona que se le envió, ¿no? O la carta a los romanos, por ejemplo, la carta que escribió Pablo a los romanos. No la escribió Pablo, pero se la dirige a la iglesia en Roma, ¿no? Entonces, las cartas a Timoteo, no es que las haya escrito Timoteo, sino que Pablo se las escribió a Timoteo. Entonces, no siempre el título del libro es el personaje que escribió la carta, ¿no? Pero es importante en algunos otros, como por ejemplo en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, entender Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son libros, son los primeros 5 libros de la Biblia, y cada uno tiene su significado en su nombre, ¿no? Génesis, por ejemplo, significa comienzo, principio. Levítico, por ejemplo, significa la segunda ley, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, cada libro de la Biblia trae su propio nombre y su propio significado en su nombre, ¿no? Es importante estudiar que cuando estudias un libro, por ejemplo, hay que entender que es importante leer todo el libro. Todo el libro es necesario estudiarlo para conocer más o menos de qué trata el contexto general del libro, ¿no? Hay que tener en cuenta y siempre estar subrayando en la Biblia. Si usted tiene, por ejemplo, un resaltador, tiene su Biblia, ojalá que no sea su Biblia estudio, no sé, la Biblia que usted tenga y que usted pueda usar con un resaltador, puede señalar, puede usar 2 o 3 colores diferentes para resaltar algunas cosas, como que, por ejemplo, los versículos claves del libro. Hay textos
que son claves, versículos que son importantes, muy importantes a la hora de leer un libro, a la hora de leer un capítulo. Entonces usted lo que puede hacer es tomar en cuenta esos textos claves, subrayándolos con un resaltador o simplemente escribiéndolos en un cuaderno aparte para que los pueda tener presente, ¿no? Algo importante ahí también son no solamente los versículos clave, pero las palabras. Hay palabras que en ciertos libros se repiten mucho. Por ejemplo, en Levítico es un libro, por ejemplo, donde se repite mucho la palabra santidad, santidad, santo, santo, santidad. Entonces hay que hacer énfasis en eso y prestarle atención en eso. ¿Cuál es el contexto al que se dirige el libro en respecto a la santidad de Dios, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar respecto a la santidad de Dios? Entonces esas cosas son bien importantes de tener en cuenta. Cuando una palabra o un texto se repite en un mismo capítulo, hay que prestarle atención, porque significa de que le están dando una relevancia, una importancia a la enseñanza que trae ese texto o esa palabra en ese entonces, en ese momento, ¿no? Importante cuando estudia un libro, estudia el escritor del libro. Cada libro trae su escritor. Creo que Hebreos es el único libro que pues se duda, los estudiosos, unos se lo dan a Pablo, otros se lo dan a un sacerdote, a diferentes personas. La mayoría acepta que es la carta de Pablo, pero por ejemplo el resto de los libros de la Biblia la mayoría conocemos quién fue la persona que escribió. Es importante estudiar, por ejemplo, las condiciones en que la escribió, ¿no? Si hay otros libros que pueden darnos una referencia de ese libro, ¿no? Hay unos libros que, por ejemplo, traen algunas historias y que en otro libro se encuentra una historia muy similar o parecida. Entonces es bueno tomar eso también de los otros libros. Tener en cuenta dónde se escribió el libro, en qué lugar se escribió el libro, qué ciudad, la fecha es importante, cuándo fue escrito el libro, a quién fue dirigido el libro. Eso es importante a veces para tener en cuenta el punto de vista del escritor, ¿no? Por ejemplo, Evangelio según San Lucas. Si usted mira Lucas, empieza el Evangelio de Lucas como un tratado, como una carta que se le envió a un hombre llamado Teófilo. Y cuando usted lee Hechos capítulo número 1, se da de cuenta que él escribe en el primer tratado, oh Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, por esa razón sabemos de que el escritor al libro de los Hechos es Lucas, ¿no? Es el segundo tratado, el segundo libro que él escribe. El primero fue San Lucas, el Evangelio, y el segundo es el libro de los Hechos. Entonces, por eso es importante estudiar desde el primer versículo y leerlo con detenimiento sobre las pistas que nos dan del escritor, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que los escritores pusieron en los propios libros que podemos saber. El Evangelio según San Marcos, por ejemplo, tiene una historia al final, cuando el Señor es capturado, es tomado como prisionero en el huerto de Getsemaní. Hay una historia sobre un muchacho que huye, que tiene una capa y los soldados intentan tomarlo, estaba como de mirón y la Biblia dice que huyó desnudo, ¿no? Ningún otro evangelio narra esa historia, solamente ese evangelio de Marcos narra esa historia. Eso nos hace pensar de que un detalle tan especial como ese nos hace pensar de que realmente ese muchacho pudo haber sido Marcos, el mismo Marcos, el escritor del libro, porque realmente nadie más notó un muchacho en esas condiciones, ¿no? Entonces, cosas como esas son importantes para tenerlas en cuenta a la hora de estudiar un libro. Utilice un diccionario siempre, téngalo a la mano para poder estudiar un poquito las palabras que son extrañas, que no son muy entendibles para nosotros. Hay palabras en la Biblia que usted encuentra, por ejemplo, no recuerdo ahorita el libro exactamente, palabras que aparecen como pingüe. Hay unas palabras especiales para llamar a ciertas herramientas del campo que hoy las llamamos diferente. En ese entonces se llamaban así y quedaron así en el texto. Entonces use un diccionario que nos puede ayudar mucho para poder comprender muy bien esa parte, ¿no? Por ejemplo, puede ayudarse con una concordancia también, es importante, ¿no? Siempre tenga en cuenta algo cuando estudie un libro: ¿qué enseña el libro acerca del Señor Jesucristo? ¿Sí? Cuando usted estudia el libro, tiene que buscar qué enseñanza hay acerca de Cristo. ¿Qué me está enseñando el libro respecto a Cristo? Ahora, el Antiguo Testamento lógicamente no se menciona al Señor Jesucristo, pero hay tipos del Señor Jesucristo por todo lado de la Biblia, por toda parte, siempre desde Génesis se habla del Señor Jesucristo, se hablaba ya de su propósito, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de estudiarlo también. Por ejemplo, ¿cómo estudiamos los capítulos? Bueno, la vez pasada hablamos sobre los capítulos, cómo tener cuidado con los capítulos de la Biblia. Es muy importante a la hora, por ejemplo, cómo estudiar un personaje bíblico. Es bien importante. Me voy a tomar estos 5 minuticos para hablar de eso.
En la Biblia hay muchos personajes bíblicos, de todos podemos aprender, cada personaje trae una enseñanza especial, una enseñanza diferente. Hay personajes que fueron hombres llamados por Dios de una manera muy especial y sin embargo sus lecciones de vida son importantes. Por ejemplo, como David fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que supo adorar a Dios, que creó la mayoría de los salmos, fue un hombre que compuso cánticos, fue un hombre que lideró a Israel, fue un hombre que mató a Goliat, fue un muchacho que fue valiente. Sin embargo, la Biblia lógicamente también no oculta en ningún momento su pecado, su caída, sus errores, lo caro que le salieron los errores de David, y eso es importante. Entonces usted no puede estudiar un personaje bíblico pretendiendo mostrar solamente la parte buena, digámoslo así, y dejar por un lado el otro. No, tiene que ser un estudio completo, porque aún esas falencias, aún esos errores o aún esos pecados traen una enseñanza para nosotros. Si la Biblia no los oculta, pues hombre, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Tenga en cuenta cuando estudia un personaje bíblico que hay nombres que se repiten. En la Biblia se repiten mucho los nombres de ciertos personajes. Ayer que estamos con los alumnos del instituto estamos mirando un poco sobre la viuda en Segunda de Reyes capítulo 4, cuando la viuda fue donde Eliseo a decirle que le ayudara porque el acreedor se iba a llevar sus hijos porque su esposo había muerto, había quedado sola. Y Eliseo hacía un milagro, pero todos preguntamos, bueno, ¿quién era el esposo de la viuda? Y uno se pone a investigar y parece ser el escritor Josefo, dice que probablemente era el profeta Abdías. Sin embargo, cuando usted va a averiguar e investigar, algunos dicen que pudo haber sido contemporáneo con Eliseo, pero que probablemente él estuvo más hacia los años 850, más o menos antes de Cristo, es decir, ya fue más contemporáneo con Jeremías y otros escritores. Entonces, es difícil, hay que estudiar mucho para tratar de acomodar eso. Eso hay que tener cuidado con los nombres de la Biblia, ¿no? Abdías hay varios, de hecho el rey acá, por ejemplo, también tenía un siervo que se llamaba Abdías. Entonces, Abdías es un nombre que es un poco común en la Biblia, entonces usted lo va a ver en varias veces, no quiere decir que está hablando de la misma persona. Por ejemplo, Juan, hay 5 nombres, 5 hombres con el nombre de Juan en la Biblia. Judas, por ejemplo, hay 8 personajes bíblicos que se llaman Judas. Entonces, cuando usted lee el último libro, el penúltimo libro de la Biblia, el que es antes de Apocalipsis, que es el libro de Judas, algunos piensan que ese libro lo escribió Judas Iscariote, el que entregó al Señor, y no fue así. Ese libro fue escrito por Judas, el hermano en la carne del Señor Jesucristo. Entonces, cosas como esas hay que tenerlas en cuenta cuando se estudia un personaje bíblico. Otro punto importante, tratar de estudiar el significado del nombre. Los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, los nombres de las personas tenían un significado muy especial. ¿Sí? Cada nombre, muchos no eran por casualidad, siempre cada nombre de cada personaje tenía un significado, y el solo significado ya es una enseñanza, era una enseñanza muy especial. Estudiar, por ejemplo, la genealogía de ese personaje es importante, quién fue sus antepasados, su papá, su abuelo, y lógicamente posteriormente también estudiar de quién fue padre de ese personaje, ¿no? De dónde viene su descendencia, quién es su descendencia, ¿no? Es importante. Por ejemplo, cuando usted mira la historia de Ruth, que es un libro muy corto, aparece un personaje que es Booz, Ruth, que es la moabita, él se casa con ella y bueno, parece que no tuviera ninguna importancia, que es una historia aislada, pero no es así, porque al final aparece la descendencia, la genealogía que viene, o la descendencia que viene de esa unión entre Booz y Ruth. Luego viene Obed, viene Isaí, y de Isaí viene David. Entonces ya cuando se menciona a David, ya, hombre, cambia la cosa. Entonces esa descendencia tiene una importancia, tiene una relevancia a la hora de estudiar la palabra de Dios. Buscar los rasgos del carácter de esa persona es importante también. Cuando usted estudia un personaje bíblico, estudie su carácter. Por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, el apóstol Pedro, siempre lo vemos que es un hombre aguerrido, que es un hombre que sale de primeras, que siempre habla de primeras, que siempre actúa de primeras. Él fue el que sacó su espada y le quitó la oreja al soldado, a Malco, dice en la Biblia, cuando fueron a capturar al Señor. Él siempre salía adelante. A veces era para bien y otras veces era, como decimos por ahí, para embarrarla. Entonces podemos estudiar el carácter de él, estudiar el carácter de los apóstoles, por ejemplo, estudiar el carácter en cuanto a cómo era su vida con el Señor, cómo era su vida personal, su vida íntima con el Señor, cómo era su relación con los demás, con la sociedad, cómo se comportaba ese personaje, es importante. ¿Qué más podemos estudiar? Bueno, la biografía, ya hablamos de cada personaje.
qué logró, qué crisis enfrentó, qué situaciones enfrentó, qué peligros enfrentó, cómo salió de esas situaciones, son cosas importantes. Tenemos también en la Biblia usted va a encontrar algo que se llama parábolas. Rápidamente voy a tomarme un minuto para esto. Una parábola generalmente no suele ser una historia verdadera, pero generalmente lo que tiene es una lección espiritual detrás de ella, ¿no? Es una historia terrenal con una lección, una enseñanza espiritual que nos da una enseñanza acerca del reino de los cielos. Siempre es importante anotar, la mayoría de las parábolas siempre son dadas por el Señor Jesucristo, están en los evangelios, los va a encontrar, aunque en el Antiguo Testamento algunos profetas también usaron algunas parábolas, ¿no? Es importante tener en cuenta quién contó la parábola, a quién se le dirigió, ¿no? Y sobre todo que casi siempre, sobre todo en los evangelios, el Señor siempre da la explicación de la parábola. Entonces no solamente es importante estudiar la parábola, pero leer también el significado de la parábola, ¿no? El Señor Jesucristo generalmente siempre da el significado de las parábolas, y lo más importante es cómo aplicar esa verdad espiritual a nuestra vida, a nuestros días. Todas las enseñanzas que están en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, aunque se escribieron hace mucho, todas tienen una enseñanza espiritual para nuestros tiempos, para nuestros días. De ahí radica la importancia de estudiar a fondo la palabra de Dios. Siempre en el video pasado hablamos de leer. Empezamos a leer, empezamos a tener en cuenta la lectura de la palabra de Dios, pero ahora tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ir avanzando y tenemos que ir profundizando en el estudio bíblico. Así que ya lo sabe, cuando estudie un libro, una parábola, cuando lea la Biblia, cuando quiera estudiar la Biblia y quiera buscar una enseñanza en ella, sabe que tiene que tener en cuenta cosas importantes, todos estos detalles que hemos hablado. Escriba las palabras extrañas, pregúntele al pastor, pregúntele a los líderes, pregúntele a los maestros qué significa. No se quede con las dudas que tenga, eso es importante. No se quede con la duda, siempre pregunte. Y yo lo decía la vez pasada y se lo vuelvo a repetir. No hay pregunta boba, no hay pregunta tonta en la Biblia. Todas las preguntas son interesantes y todas las preguntas tienen una explicación clara y lógica de esto. Hay gente que intenta encontrar contradicciones en la Biblia, y en la Biblia no hay contradicciones, solamente hay diferentes puntos de vista de las cosas, solamente hay datos históricos y cosas que hay que estudiar a profundidad para poder tener una claridad en ella. Así que, mis amados amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Son unos pequeños consejos para que, lógicamente esto es muy extenso, pero para que todos podamos ocupar nuestro tiempo y aprovechar la lectura bíblica. O sea, que no sea solamente leer por leer, que podamos realmente meternos en la Biblia, meternos en la historia bíblica, concentrarnos en la palabra de Dios. Lógicamente hay que orar, hay que pedir al Señor que Dios nos muestre las verdades que están en su palabra, pero depende también de nosotros escudriñarla. Ya la gente a través de toda la historia la escribió, nos corresponde a nosotros ahora estudiarla, sacarle el jugo, exprimirle, como dije también en la epístola a Timoteo, escudriñarla. ¿Escudriñarla para qué? Para que nosotros también podamos ser de bendición a aquellos que nos van a escuchar en un futuro. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto haber estado con ustedes, un placer haber estado con ustedes.